Información, ya está con nosotros Javier López Casarín, nuestro experto en materia de innovación. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Leonardo. ¿Tú qué tal? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, desde que salió la aplicación ChatGPT, donde se está trabajando con inteligencia artificial, pues ha venido una reflexión importante, no solamente de la inteligencia artificial, sino hay una conciencia que esto ha detonado en el mundo del Internet y en concreto la regulación de este. Ha habido debates constantes debido a la falta de transparencia que existe y que es esgrimida por muchos en el tema de señalar que esto se debe a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un fake news o cuando las redes sociales contribuyen a la desinformación que hemos tenido a lo largo de los últimos 10 años, por lo menos casos muy concretos donde se pueden movilizar grandes sectores de la población y lo ves reflejados en movimientos sociales, en procesos electorales y otros tantos? Pero ¿qué pasa cuando se vulnera el derecho humano de una persona? Bueno, este es el énfasis que le está poniendo la UNESCO y que ha venido trabajando en diferentes foros donde contempla a la academia, por supuesto, a gobiernos, periodistas, técnicos, a la industria, por supuesto, a desarrolladores de plataformas, para generar lineamientos en la regulación del Internet. Y visto esto de una manera donde el Estado tiene una participación rectora en la generación de las leyes, digamos, paraguas, pero que será a través de, la propuesta viene, organismos autónomos e independientes los que regulen a través de normas y lineamientos que se están trabajando a las plataformas sociales para combatir con transparencia y con este tipo de procesos como pueden ser la implementación y contratación de auditorías externas para conocer que lo que está sucediendo detrás del uso de las plataformas sociales es el correcto. Si son personas, pues bueno, que estas personas tengan procesos de selección implementados donde tengan acompañamiento, por ejemplo, psicológico, donde se vea que haya una preparación y que si son algoritmos, pues bueno, que también puedan ser estos auditados. Entonces, es interesante el planteamiento que se está haciendo porque estamos hablando de transparencia, estamos hablando de órganos reguladores y estamos teniendo este enfoque de corregulación. Yo venía hablando de que cuando estamos hablando del Internet, cuando hablamos de las plataformas sociales, debe de haber una corresponsabilidad. Bueno, ahora el término se está utilizando para corregular. Claro, no violentando los derechos humanos, cuidándolos, pero haciendo planteamientos importantes. ¿Qué pasa cuando en alguna plataforma social uno es agredido, mi derecho humano vulnerado, y no tengo un mecanismo para pedir una réplica, por ejemplo? Bueno, son los puntos que se están abordando y que me parece, se ha señalado que para septiembre se tendrá esta propuesta y 55 países. Pregunta, yo entiendo que la regulación es muy complicada, sí, y una buena parte de la discusión va también por ir limitando campos o espacios donde en el Internet, igual que sucede en otras, digamos, actividades de la comunicación humana, tú tienes claras ciertas cosas. O sea, que haya noticias falsas en Internet, tú dices, bueno, a ver, si ocurre efectivamente prácticamente si tú compras un pasquín, un libelo, los periódicos que circulaban antes, pues están llenos de mentiras. Pero hay actividades humanas que requieren, Javier, cierta complicidad. Si tú lees literatura, pues si tú estás leyendo a Pulgarcito, no puedes creer en algún momento que había un niño tan chiquito como un dedo. Requiere complicidad del lector. La publicidad requiere complicidad de quien la ve, ¿no? Es decir, si usted come esta galleta, va a sonreír el resto del día. Naturalmente, tú dices, bueno, ¿y por qué no sonrío si me comí la galleta? La política pues, está llena de mentiras, ¿no? Te prometen cosas y tú sabes que no lo van a prometer. Es un acto de seducción de vote por mí. No ha llegado el momento como de que en Internet quede perfectamente claro qué es publicidad, qué es literatura, qué es ficción y qué entra al campo propiamente de lo noticioso, donde tú tienes pues claramente establecido que el señor la plataforma que está emitiendo información te está dando noticias y hay otras que te divierten y te cuentan que hay un señor que es Capitán América y salva al mundo. Y tú dices, ¿por qué no lo traemos a Veracruz? Pues mire, porque es ficción, ¿no? Bueno, ¿Cómo le haces para decir eso cuando queda claro en otros mundos, en otros espacios, que claramente una cosa es ficción, publicidad política, intento de meterse a la vida de las personas, de seducirlas electoralmente, y otra es información pura y dura, Javier? Claro, a ver, ese es el planteamiento y por eso me parece que lo interesante de llevarlo a la discusión,
¿Por qué? Pues porque no estamos hablando o no se está haciendo los planteamientos y se está siendo muy respetuoso a lo que es un periódico que efectivamente pues tendrá sus lectores. Y un periódico en nuestro país, un tiraje de los grandes son 100,000, ¿te parece? Sí. 100,000 tirajes al día, cuando tienes una plataforma social que tiene 2 billones de usuarios. Pero si acotas en la plataforma, Javier López Casarín emite comentarios sobre innovación. No está haciendo ciencia ficción, está hablando de ciencia. Yo acoto y ya le vendo efectivamente a los usuarios. Lo hagas en Facebook o lo hagas en televisión, la gente sabe a qué atenerse, ¿no? Claro, eso es lo que sucede a cierto nivel. ¿Qué sucede cuando tienes una persona en plataforma social, que es a donde se están enfocando estos esfuerzos, donde, por ejemplo, quizá para ti, para mí o para muchos de que nos están viendo este comentario, decir, bueno, pues es básico y es entendible decir que la Tierra pues no es plana? Y tienes una gran parte de la población que dice la Tierra sigue siendo plana y aún así la defienden. ¿Qué sucede si empezamos tú y yo a platicar de que la Tierra es plana y empezamos a generar esta inercia de que la Tierra es plana y contribuimos a un proceso de desinformación pues ya no y mentiras, ¿no? Pero ahí es donde te hablo del tema de la delimitación. O sea, sí. Si tú estás en televisión con una plataforma ADN, me decía, oiga, no van a estar sosteniendo. Claramente la Tierra es plana, Javier. Pero por supuesto, no te estaba poniendo a prueba. ¿No me vas a decir otra cosa? No, claro que no, te estaba poniendo a prueba nada más. A ti y a los que nos están viendo, que sepan que es lisa, plana y llana. Oye. Pues eso es lo interesante de este debate, porque los argumentos que hay detrás es la libertad de expresión, es el respeto a los demás, es la vulnerabilidad hacia los derechos humanos, y que hay que entender esto también cuando es víctima, cuando una persona con 20 millones de seguidores decide hacer un comentario hacia tu persona o simplemente dar una opinión para ver qué sucede. Entonces, estos son los puntos que me parece que lo interesante que está en la mesa es la relevancia que está teniendo el Internet en nuestras vidas, las plataformas sociales y el poder que está teniendo para maniobrar. Coincido contigo plenamente en lo que es el marketing, coincido plenamente contigo en cómo ha influido en ser un consumidor y cómo ha construido la política y la literatura, la política, por supuesto. Estoy en momentos que dices, cuénteme mentiras, quiero leer literatura, ¿no? Bueno, pero sabemos que es una literatura y bueno, pues Pulgarcito nos da un acompañamiento, ¿no? Absolutamente. Oye, yo te escucho siempre con enorme interés y al año de la guerra, efectivamente, entre Rusia y Ucrania, queda claro, ayer leí un artículo de Foreign Affairs muy interesante, diciendo, a ver, un ejército tan poderoso como Rusia está en estos momentos en jaque por un país como Ucrania, por un elemento fundamental, innovación y tecnología. O sea, si los ucranianos no tuviesen esta capacidad de ir superando por la vía de la innovación, que lo han venido haciendo sobre la marcha, esta guerra hubiese tenido un curso completamente diferente. Yo creo que el tema es efectivamente lo más importante, ¿no? Sí, hablábamos y hemos platicado mucho de cómo se detona la innovación y cómo son polos opuestos. O tienes el ecosistema idóneo, perfecto, donde todo se construye en positivo, o tienes el adverso, como el que se ha sucedido en países como hemos visto, como Israel y hoy Ucrania. Y Ucrania, previo a, sabía de la vulnerabilidad que tiene y estratégicamente colocó o tiene colocados sus grandes refuerzos. Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.